ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll say... Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a analizar un mapa del mundo en el que aparecen las principales religiones. Primer paso, leemos el título del mapa, Principales religiones de la Tierra. Segundo paso, conocimientos necesarios para entender el mapa. Debemos tener conocimientos de dos tipos, sobre los continentes y áreas más importantes del mapamundi, que no los vamos a repasar en este vídeo, y sobre las religiones. Las religiones en el mundo son muy variadas. Religiones animistas, son las más antiguas del mundo. Creen en el poder de las fuerzas de la naturaleza, a las que invocan mediante la magia. Religiones históricas occidentales monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Creen en la verdad revelada por Dios, cuyas normas deben cumplir los fieles. Religiones históricas orientales, hinduismo, budismo y confucianismo. No reconocen a un único Dios y son más bien normas de conducta. Tercer paso, lectura de la leyenda. En el mapa se utilizan 7 colores para representar las principales religiones. Amarillo, cristianismo. Verde, islamismo. Violeta, judaísmo. Rosa, hinduismo. Morado, budismo. Naranja, religiones animistas y blanco, otras religiones. Cuarto paso, descripción del mapa. En el mapa podemos ver en primer lugar la extensión del cristianismo. Ocupa gran parte de América, Europa y parte de Rusia. Cristianos ortodoxos. Sudáfrica en el continente africano. El islamismo ocupa África subsahariana y parte de África Negra, Oriente Próximo y parte del archipiélago de Indonesia. El judaísmo se limita a Israel. El hinduismo es generalizado en la India, parte de Pakistán, Nepal, la isla de Sri Lanka y Nueva Guinea, Papúa. El budismo en China, Mongolia, Vietnam, Laos y Camboya. Las religiones animistas están más repartidas en el norte de América del Norte, Canadá, en Groenlandia, en América del Sur, en zonas de Brasil, Venezuela, Colombia, en África Negra, la mitad sur del continente africano, exceptuando Sudáfrica, en Asia, el norte de Rusia e en Indonesia, y en Oceanía, en parte de Australia. Finalmente, en parte de China y Japón encontramos otras religiones. Quinto paso, explicación del mapa. La primera conclusión que podemos sacar de la descripción del mapa es que el cristianismo es la religión occidental mayoritaria y que se extiende por gran parte del mundo occidental. Históricamente, el cristianismo se ha asociado a Occidente, Imperio Romano, y desde ahí se ha extendido con los valores occidentales. El islamismo surge en la península arábiga y desde ahí se ha ido extendiendo y es la religión oficial de muchos países africanos y de Oriente Próximo. También se ha extendido hasta el archipiélago de Indonesia. La influencia del judaísmo, la más antigua de las 3 religiones monoteístas, se limita al Estado de Israel. El hinduismo y el budismo surgen en Oriente y es allí donde tienen más fieles. Las religiones animistas están repartidas por todo el planeta. Como hemos dicho anteriormente, son las religiones de las tribus o pueblos más antiguos y así se mantienen. Es interesante ver que sus zonas en las que son mayoritarias no coinciden con los países, excepto en África. No son las religiones oficiales de los países, sino que corresponden más a los pueblos que las practican, que están situados en diferentes zonas. En América del Norte o del Sur y en Australia se ve claramente este fenómeno en el mapa. Sexto paso. Redactamos la lectura del mapa. Hacemos una redacción en la que recogemos el título del mapa, la descripción de lo que vemos y la explicación de las causas que hacen que el mapa sea así. Y viva la escuela pública, de todos para todos. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you.